convertidor de digital a análogo se va a hacer las diferentes combinaciones de los switches y se va a observar el voltaje de salida. La primera combinación es en la que todos son ceros y el voltaje de salida tiene que dar 0. Como se ve, todos están en 0 y ahora vamos a ver la simulación y el voltaje es 0 efectivamente. La siguiente combinación es 0, 0, 0, 1. El voltaje es de menos 33. 0, 0, 0, 1. En la simulación está menos 333 milivolts. La siguiente combinación 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0 y da menos 666.7. Se puede ver que eso es menos 0.66 volts y 66 volts ya con el inversor. La siguiente combinación es 0, 0, 1, 1. Ponemos 0, 0, 1, 1. El voltaje es de menos 1 volt y de 1 volt, así como se muestra en la tabla, menos 1 y 1. La siguiente combinación es 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0. El voltaje es menos 1.33 volts y 1.33 volts, tal y como se observa en la tabla. La siguiente combinación es 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. La salida menos 1.66 volts y 1.66 volts con el inversor. Y en la tabla eso es lo que se muestra. La siguiente, la combinación es 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Voltaje de salida menos 2 volts y 2 volts. Así está. Ahora la siguiente es 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1 y 1. Y el resultado es menos 2.33 volts y 2.33 volts. Exactamente eso es. La siguiente combinación es 1, 0, 0, 0. Primero en 1 y los otros en 0. El voltaje devuelto es menos 2.66 volts y 2.66 volts. En la tabla se puede observar esa cantidad. La siguiente combinación 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1 y es menos 3 volts y 3 volts. Y eso es lo que está en la tabla, menos 3 y 3. La siguiente es 1, 0, 1, 0. 1, 0 y 1 con 0. Resultado menos 3.33 y 3.33. La siguiente es 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1 y 1. Voltaje devuelto menos 3.66 y 3.66 con el inversor. Menos 3.67 redondeado y 3.67. La siguiente 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. Voltaje devuelto menos 4 volts y 4 volts. Menos 4 volts y 4 volts con inversor. La siguiente combinación 1, 1,
0, 1, 1, 1, 0, 1. Voltaje de salida menos 4.33 volts y 4.33 volts, como se muestra en la tabla. Siguiente combinación: 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Resultado: menos 4.66 y 4.66 volts. Menos 4.67 redondeado y 4.67 con inversor. Siguiente y última combinación: todos los switches en 1, 1, 1, 1 y 1. Resultado: menos 5 volts y con el inversor 5 volts. Menos 5 y 5 volts con inversor. Bien, eso sería todo del convertidor de digital a análogo. Bueno, en este video vamos a explicar el código y también vamos a probar el Arduino para sacar lo que es las muestras y graficar la entrada del voltaje, el voltaje del potenciómetro, convertirlo de análogo a digital y así graficarlo. Primero en el código vamos a declarar aquí unas variables enteras, pod, que va a recibir los valores del potenciómetro, y que va a ser para nuestro ciclo, y el número de muestras de 40. Aquí el char para almacenar un carácter que nos muestre. Vamos a declarar double, el voltaje, la suma y para sacar el promedio. Aquí en el void setup vamos a inicializar nuestro puerto serial a una velocidad de 115.200. Luego más abajo nos vamos al void loop, que es un ciclo infinito. En este ciclo vamos a obtener las muestras. Aquí vamos a leer en el puerto A0 de lo que es el Arduino, la tarjeta Arduino. Vamos a leer el valor análogo, que se lo vamos a pasar al potenciómetro en bytes. Luego vamos a calcular el voltaje, es decir, aquí vamos a convertir lo que nos dé en bytes, lo vamos a convertir en voltaje, casteándolo en double. Luego vamos a crear aquí a hacer la suma de las muestras, aquí con un ciclo for. Aquí un ciclo for va a ir desde 0 hasta 40 y sumando de 1 en 1, que aquí va a crear la suma del voltaje. Luego hacia abajo, aquí vamos a realizar el promedio de la suma. Ya una vez obtenido toda la suma total, la vamos a dividir entre el número de muestras, que son 40, y la vamos a almacenar en promedio. Luego aquí vamos a volver a inicializar en 0 el valor de suma, para que no nos cree problemas después si queremos volver a hacer este procedimiento. Bueno, ya después de esto vamos a preguntar si el puerto serial está disponible aquí. Si está disponible, vamos a leer una cadena, un carácter, y ya después este carácter lo vamos a leer, y vamos a preguntar que si el carácter que recibió de lo que en este caso el programa en MATLAB, lo que recibió, vamos a preguntar si recibió 0. Si recibió 0, vamos a imprimir voltaje. Si recibió 1, imprimirá el promedio.
lo que serán las gráficas. Luego de aquí, ya una vez terminado de explicar, nos vamos a pasar, bueno, le vamos a dar aquí en verificar. Luego, para verificar todo este código, aquí nos vamos a arrojar y nos va a decir que efectivamente todo está en orden. Ahora nos vamos aquí en la flechita, nos vamos a cargar. Bueno, ahora aquí ya tenemos y previamente ya conectado el potenciómetro, y lo vamos a cargar. Aquí tenemos el potenciómetro con el cable verde, que es voltaje de 5 volts, el negro que va a tierra, y los valores que van a ir pasando en la compuerta a 0, el cable blanco. Aquí lo vamos a ir manejando por medio de la manecilla esta. Ya lo tenemos aquí conectado, y ahora nos vamos aquí al programa de MATLAB, donde vamos a encargar de crear las muestras en la gráfica, y en las dos gráficas del voltaje que va a ingresar, y también el promedio. Bueno, primero, para explicar aquí lo que es el código de MATLAB, aquí primero declaramos que limpie todo. Aquí se limpia primero todo, y el formato va a ser del programa va a ser corto. Aquí declaramos el puerto serial de la compuerta 3, que está en Arduino, las propiedades y también la misma velocidad que está en el programa de Arduino de 115.200. Todo esto se lo va a pasar a la variable S. Luego aquí vamos a abrir el puerto, y ya después que está abierto el puerto vamos a declarar algunas variables. Aquí donde n, que van a ser 300 muestras que se van a mostrar en la gráfica. Luego el potenciómetro 2, que va a ser una variable útil para graficar lo que será el voltaje, y también otra variable que se va a ocupar en el promedio, que van inicializadas desde 0. Luego, después de esto, entramos en un ciclo que va a ir de 2 hasta n que vale 300, y va a ir de 1 en 1. Aquí vamos a pedir el voltaje crudo. Aquí vamos a pedirlo. Si es 0, se lo va a mandar al serial y lo vamos a pausar 0.01 segundos. Luego vamos a leer el dato de la respuesta. Aquí lo leemos en scanf y se lo pasamos al auxiliar, una variable. Luego lo vamos este valor en auxiliar lo vamos a castear o convertir en valor doble, que se lo va a pasar a la variable potenciómetro. Luego, ya una vez que tenemos potenciómetro, el valor, vamos a graficar, aquí vamos a graficar subplot, y plot es para poder graficar las líneas en X y Y aquí va a ir, va a iniciar desde 1, 2, 1 y 1 para las líneas, y aquí vamos a igualmente en plot, o sea que va a empezar desde 2, 1, 1, y así va a ir aumentando. Y también en pod 2, y pod es para variables en X, perdón, en Y la línea va a ser de color azul en B. Un guión va a ser una línea de color azul, una B. Aquí en hold on va a ser para que las líneas se mantengan ahí, o sea, no se borren. Y cada vez que pase por ahí, el draw now va a ser para que al instante se pinten, o sea, se escriban cada vez. Luego, una vez que ya tiene pintado todo eso, vamos también a declarar las etiquetas, el label de X, que va a ser tiempo, y en Y el label va a ser voltaje. Luego declaramos el título de la gráfica, que va a ser voltaje crudo, y que va a ir imprimiendo los valores de pod. Constantemente va a ir cambiando los valores. Luego el grid on es para ponerle cuadrícula a nuestra gráfica.
y el axis es para que nuestra gráfica no se expanda, sino que siga igual, y aunque la gráfica vaya aumentando, pero nuestra gráfica va a estar igual del mismo tamaño, aunque se va a hacer más corta. Y luego por último vamos a guardar lo que vale POT en POT2, porque al principio vale 0 y luego digamos que va de 0 a 2, entonces luego va a ir de 2 a 4 y así sucesivamente, se va a ir haciendo una línea continua. Para esto nos sirve. Ya una vez que tenemos la primera gráfica, ahora se va a hacer la segunda gráfica del voltaje promedio, que va a ser casi parecido. Aquí va a ir escribiendo lo mismo, el mismo procedimiento. Le va a pasar el 1 al puerto serial y lo va a pausar en 0.01 segundo. Igualmente aquí va a obtener los valores y se lo va a pasar a la variable aux. Luego la variable aux la va a castear y se va a pasar a promedio. Y luego hacer lo mismo en su plot y plot para crear las líneas. El draw now, que ya lo habíamos visto, declara el tiempo, el voltaje y el voltaje promedio en las etiquetas. Hacer la cuadrícula y para que no se expanda mucho el axis. Y luego también la variable que nos va a permitir hacer las líneas continuas, prom y prom. Ya por último, terminado el ciclo de las 300 muestras, siempre van a ir a estas tres variables para finalizar todo, para que limpie y borre todo lo que hay. Bueno, ahora ya que tenemos todo el código, nos vamos a ir aquí en donde dice la flechita, la flechita verde. Ahí le vamos a dar guardar y correr. Luego esperamos un momento. Y como ven aquí está nuestra gráfica y le vamos a ir moviendo. Aquí le vamos a ir moviendo y como ven aquí va cambiando de color, va cambiando la forma, y el color en rojo es el voltaje promedio, el color azul es el voltaje crudo, y ahí va cambiando. Ahí van nuestras muestras en 250 y va a ir finalizando y tiene que acabar en 300. Ahí vemos, y aquí acaba. Como ven, si no le damos al principio aquí en la línea azul, aquí se mantuvo continua porque como ven ahí se mantiene continua porque no movemos el potenciómetro. Si lo movemos, empieza a cambiar, lo movemos hacia un sentido y hacia otro y empieza a cambiar. O sea que aquí va recibiendo los valores que obtiene del potenciómetro y los va mostrando aquí. Como ven ahí van cambiando y se van mostrando. Bueno, pues esto es todo lo que hace nuestro programa de lo que es el tema de análogo digital, un tema muy interesante, y pues esto es todo.